Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter en X los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. El pasado domingo hablamos en Espacio Historia con Paco Álvarez, autor del libro Crónica Rosa Rosae, Escándalos en la Roma Clásica. Paco es más conocido por sus amigos como el Romano o Paco Romano, y todo porque hace 5 años nos convenció de que somos más romanos que una película de gladiadores, y que buena parte de lo que hacemos o nos rodea de alguna manera tiene algo que ver con Roma. De hecho, ahora mismo les hablo en una lengua que deriva del latín. Hablamos de los romanos, de su historia y de sus chismes. Ni Livia Augusta era tan mala, ni Calígula estaba tan loco. Además participaron el historiador y profesor Manuel Fuentes y el profesor e historiador Javier Sainz del Castillo. Luz Trujillo coordinó el programa. Espero que les guste. Tenemos a Paco Romanos y nada, vamos a comenzar Espacio Historia, como todos los domingos. Bueno, pues muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches a todos los oyentes. Quiero dirigirme especialmente a ellos porque quiero que escuchéis lo que voy a leer ahora para que entendáis de lo que va este programa de hoy domingo en Espacio Historia, que desde luego va a ser tremendamente divertido, además de enseñarnos mucho sobre historia, en este caso de Roma. Así que vamos allá. La Carrà cantaba esto de rumore, rumore, allá por los años 70 del pasado siglo, pero me temo que los cotilleos vienen de más lejos. Desde que aprendimos a hablar, por lo menos, ¿has oído rumores? ¿Crees en la rumorología? En resumen, ¿eres tan cotilla como yo? En todas las encuestas que se realizan en todo el mundo y desde siempre, la gente opina que no es cotilla, pero que los demás sí que lo son. Muchísimo. Unas cotorras. Si les preguntáramos en la Roma del siglo I a.C., la respuesta sería la misma. Yo no soy cotilla, pero los romanos en general, sí que lo son. En fin, cuentan que Levi Strauss, que no es el de los vaqueros, una vez en una tribu de estas primitivas le preguntó al gran jefe si entre ellos había gente mala. El jefe le contestó que entre ellos no, pero que la tribu vecina estaba toda ella plagadita de malotes y gente de mal vivir. El infierno son los otros, como decía Jean-Paul Sartre. Pues con esto de los rumores nos pasa igual. Nadie es cotilla, pero desde siempre las revistas del corazón, los programas de cotilleos en la tele y los chismes en general gozan de unas audiencias del copón. Y los rumores corren como la pólvora, incluso a lo largo de los siglos. Por algo será. Bien, así comienza el tema que nos ha traído hoy aquí, que es el libro de Paco Álvarez, más conocido por sus amigos como El Romano o Paco Romano, y todo porque hace 5 años nos convenció de que somos más romanos que una película de gladiadores y que buena parte de lo que hacemos o nos rodea de alguna manera tiene algo que ver con Roma. De hecho, ahora mismo hablamos en una lengua que deriva del latín. Paco, buen amigo, grandísimo escritor, es diplomado en marketing, es geógrafo, es historiador, pero sobre todo romanólogo. Ha trabajado en diversas multinacionales de comunicación en 15 países antes de ponerse a escribir. Colabora en la 2 de Radio Televisión Española, en el National Geographic, en Chanel, BBC, TV Castilla y León, El Toro Televisión, La COPE, Centinela del Misterio. Ahí hace unos programas, por cierto, maravillosos. Además de que en Academia Play también tiene un papel importante en Clio Historia, en Muy Historia, etc. Es un conferenciante habitual en universidades, museos y ayuntamientos y ha publicado, entre otros, los libros Somos romanos, Descubre el romano que hay en ti, Estamos locos estos romanos, Romanos de aquí, historias estupendas de los romanos nacidos en Hispania y Mitomorfosis. Trabajos en los que compara la sociedad de la antigua Roma con la actual, contando de manera entretenida la historia antigua. Con Larousse Editorial ha publicado Crónica Rosa Rosae, Escándalos de la Roma Clásica, que es el libro que hoy nos trae aquí y que nos va a tratar sobre cotilleos, chismes, escándalos, dimes y diretes, etc. Y ahí va la primera pregunta, amigo romano. ¿A ti cómo te dio por escribir sobre Roma? Y de esta manera, además. Pues es una buena pregunta y me alegro que me la hagas. ¿Me escucháis todos bien? Sí, señor. Estupendo. Pues la verdad es que a mí de pequeño me gustaba más Egipto. Aprovecho para confesarlo.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que Egipto se acaba antes la colección, o sea, porque hay mucho menos escrito, hay mucho menos, mola un huevo, lo que quieras, toda la mitología egipcia, no sé qué, su mundo, tal, pero hay tan poca historia real que a Egipto lo aprendes. Y Roma no se acaba nunca, o sea, de hecho, no sé cuántas vidas necesitaría para llegar a comprender algo de lo que ocurrió hace 2000 años. Y luego, además, Egipto es bonito por lo extraño que es, por lo ajeno, por lo exótico. No se parece en nada a nuestra sociedad. En cambio, la sociedad romana, si arañas un poco, como bien saben los que me conocen y los que me han leído, en cuanto arañas un poquito la superficie, resulta que somos muy parecidos. Luz ha dicho, hablamos en latín evolucionado, desde luego. No solo eso, sino que nuestro alfabeto, nuestras letras, todas las letras, excepto la ñ, si quieres, y la W, son las mismas letras que utilizaba, por ejemplo, Julio César para escribir. Entonces, eso hace que efectivamente seamos sumamente romanos. En nuestro arte figurativo es totalmente romano y como sabéis, tanto Darío como Luz, que para eso sois abogados, nuestras leyes, nuestro derecho, ese es el monumento más grande que hicieron los romanos y que todavía sigue en pie. No solo sigue en pie, sino que cuando dicen, el latín es una lengua muerta y tal, bueno, pues latín se habla en todas las cortes de todos los países donde, digamos, la ley es decente. En todos los países, digamos, occidentales, en toda América, en Nueva Zelanda, en Australia y, por supuesto, en toda Europa y en algunos otros países del mundo donde, digamos, las leyes protegen a la gente. Entonces, no sé, yo creo que fue un poco por eso, porque vi que nos parecíamos tanto y a base de, pues mira, por ejemplo, en el 2005, allá por aquel entonces, tuve la suerte de hacer de traer una exposición de Pompeya y al Museo Marítimo de Barcelona. Una exposición que se llamaba Pompeya entre el Mediterráneo y entre el Vesubio y el Mediterráneo, que era sobre la vida cotidiana en Pompeya. Y entonces ahí digamos que ya vi, pues eso, tanto que nos parecíamos y desde entonces pues fui viendo cada vez más cosas en las que nos parecían y me fue chocando todo esto y dije pues yo creo que lo debería de poner por escrito. Lo hablé con Slava Galán sobre el primer libro, hablé con él sobre Somos Romanos y me dijo, sí, macho, esto tienes que mandarlo a una editorial. Lo mandé a 2 editoriales, una me dijo que sí, la otra me dijo que no tanto y entonces pues me fui con las que me dijeron que sí y desde entonces pues aquí estoy haciendo el romano. Muy bien, estupendo. Bueno, ya también tenemos a Javier Sainz del Castillo y a ver si le podemos escuchar. Javier, ¿estás por aquí? Estoy, no sé si me oís. También y está encantado de estar con Paco, además. Hacía mucho tiempo Hola, Javier. de compartir espacio con él. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Y además encantado de lo que te acabo de escuchar, de la herencia, pues como digo yo siempre, como historiadores lo que más nos preocupa es lo que hay de la historia hoy. Y que sepamos Así lo que has dicho tú, que la civilización es Roma y lo que no es Roma es barbarie. Punto. Muy bien dicho. No sé qué piensa Manuel de que lo que no es Roma es barbarie. Según no sé, yo creo que va a estar de acuerdo. A ver. Más o menos. Bueno, yo tengo... No, y aparte, estoy muy de acuerdo con Paco. Yo, por ejemplo, de la parte de historia antigua, digamos que con la que me lo he pasado siempre ha sido con la historia de Roma, pero primero por la abundancia de fuentes que hay. Lo segundo, por lo bien escrita que está, ¿no? Porque es una historia que además te la ves del tirón. Cualquier libro de historia o cualquier documento o fuente primaria. Claro, un momento, ¿está Darth Vader entre nosotros? Sí, hay un ruido ahí, es raro. Cerrar, el que no esté hablando, que cierre el micro, sí. Menos Paco, que lo tiene que tener abierto. Javier, yo creo que eres tú. Ahora. Vale. Gracias. A ver, Manuel. No, yo creo que ya no se escucha nada, ¿no? Ya sí. ha muerto Darth Vader. Ahí está. No, vale, pero vale. Que sí, que es verdad. Yo recuerdo que por lo menos, es verdad que el profesor que yo tenía en la carrera estaba como una bombilla, ¿sabes? Pero en todos los sentidos. Además de esta robótica. Pero cierto es que
me lo pasaba en grande. Tal y como iba recibiendo las fuentes primarias y las iba leyendo, yo decía, digo, madre mía, digo, si parece que esto está escrito no hace tampoco tanto. Y lo ¿Verdad? segundo es lo que se parecen a nosotros. Sí que nuestra sociedad es un carco de lo que había ahí. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y es muy... Esto de las fuentes, fíjate que la parte seria, si la hubiera o hubiese en este libro, en Crónica Rosa, va precisamente sobre la manera en la que desde los historiadores en general y todos leemos la historia y nos fiamos de las fuentes como si fueran la Espera, Biblia, espera, ¿sabes? no me destruyas la pregunta, que la tengo aquí la primera Ah, vale, vale. Pues venga, y va dale, precisamente dale. de eso. Bueno, yo tengo aquí un guioncito para hablar con Paco, me he leído su Pues libro, lo que me seguimos. parece un libro estupendo, pero bueno, Javier y Manuel, intervenir cuando queráis, o sea, esto simplemente es un guión para yo salir, para No llevar, perdernos. para no perderme. Eh, Vamos a ver, una vez me dijiste que no sabemos exactamente lo que pasó en Roma, que pensamos que Calígula era un mal bicho, pero lo mismo no era tan malo, que como dices en el libro, las fuentes primarias, entre comillas, que nos han llegado a nuestros días pueden ser cotilleos de la época, que nos han llegado por escrito, copiados, enmendados, corregidos y aumentados. Así es. ¿Qué certeza tenemos de que la historia que nos cuentan de Roma, estas fuentes, es la real? ¿Cuáles son las fuentes primarias en las que beben los historiadores? Dices que en el libro que no todo lo escrito por el simple hecho de ser antiguo es cierto. ¿Es así? Totalmente. Totalmente, sí. Fíjate que los romanos decían una cosa, decían fama crescit eundo, que quiere decir algo así como los rumores crecen conforme viajan. Entonces, imagínate, que evidentemente es cierto, como todo lo que decían los romanos, imagínate lo que han viajado libros como Suetonio, ¿no? Como los 12 Césares de Suetonio. Suetonio, el libro de los 12 Césares fue el libro más leído sobre historia de Roma, desde luego desde el Renacimiento hasta por lo menos el siglo XIX. Y todavía es el libro que consideramos básico para, por ejemplo, para los Julio Claudios, para Calígula, como hemos mencionado. Entonces, te voy a decir una cosa que no nos fijamos mucho los historiadores y que creo que deberíamos de fijarnos. Es que Suetonio escribió 2 libros. Bueno, que sepamos, habrá escrito más, pero digo, 2 libros que fueron muy famosos en su época. Él escribe, no es una fuente primaria, aunque la consideramos así. Él escribe bastantes años después de, por ejemplo, Calígula, Nerón, Claudio, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo que decía, él hizo 2 libros muy famosos. Uno es la historia de los 12 Césares, y otro se llamaba Las vidas de prostitutas famosas. Quiero decir, ese es el nivel. Es un señor que por un lado escribió las vidas de las prostitutas más famosas de su época y por otro lado historia de las gobernantes de Roma. ¿Es fiable un tío que escribe una cosa y la otra? Y es más, estoy seguro de que era muchísimo más interesante el libro de las prostitutas, que por desgracia no nos ha llegado, pero ahí sí que vendrían cotilleos atómicos, ¿no? Pero quiero decir, es como si un redactor, desde mi punto de vista, un redactor de Sálvame, pues igual que trabajaba en ese programa, pues luego de pronto escribiera un libro de historia. Y 2000 años después consideramos que ese libro de historia, que es el que ha sobrevivido y no el otro, es verdad verdadera. No es necesariamente así. Y ahí también hay otra falacia, digamos, o otra cosa que hacemos mucho los historiadores, que es lo que yo llamo buscar las llaves en la farola, que es, no sé si os acordáis de, había un chiste un chiste que ya era viejo cuando yo era joven, que era de 2 borrachos que van por la calle de noche y uno está debajo de una farola mirando el suelo, en la zona donde está iluminado, y se acerca al otro y le dice, ¿qué haces? Y dice, estoy buscando las llaves. Y el otro se pone a buscarlas con él ahí y no las encuentra, y le dice, pero ¿se te han caído aquí debajo de la farola? Y dice, no, se me han caído ahí en la esquina. Y dice, ¿y entonces por qué las estamos buscando aquí? Y dice, porque aquí hay luz.
Eso mismo nos pasa un poco a los historiadores. O sea, en cuanto vemos una fuente, ¡ala! A beber de ella, como locos, ¿sabes? O sea, porque buscamos la historia donde hay luz, donde tenemos fuentes. Porque obviamente es muchísimo más difícil escribir de algo de lo que no tienes a Dion Casio, a Tácito, a Suetonio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero luego consideramos que esta gente lo que escribió es cierto. Y no solo eso, sino que consideramos que lo que escribió y nos ha llegado es cierto. Cuando esto se estuvo copiando a mano desde, pues no sé, por ejemplo, eso, por seguir con Salustio, desde el siglo I, finales del siglo I, hasta el siglo IX, se estuvo copiando a mano. En el siglo IX, en la corte de Carlomagno, cogieron e hicieron, digamos, una recopilación buena, pero tiraron los antiguos manuscritos. Y desde el siglo IX hasta que se imprimió por primera vez los 12 Césares, pues también se volvió a copiar y recopiar, a copiar y a recopiar a mano, con los errores lógicos y a veces los errores intencionados de quien estuviera, digamos, haciendo la copia. Y a partir de que se imprimió, tampoco estaba libre de erratas, obviamente. Eso nos pasa a nosotros con los libros que publicamos. Los revisas 800.000 millones de veces y luego lo lees y hay una errata. Cierto, pues, cierto, ¿claro? cierto. Pues eso con nuestra tecnología. No, lo revisamos nosotros, lo revisa otra persona, un amigo, lo revisa un profesional y luego aparece en la página 205 una errata que te cagas. Pero gordísima. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar entonces en algo escrito por un tío hace 2000 años? Vamos, es que nos creemos que lo que leemos es lo que escribió Salustio, pero vete tú a saber, vuelvo a decirlo, fama crescit eundo. Los rumores crecen cuando viajan. Exactamente. Y pones el ejemplo en el libro del teléfono estropeado. Uno dice algo, otro lo escucha y al final el mensaje llega al último absolutamente cambiado. Sí, totalmente. Y aparte es que esto del teléfono estropeado... perdón, los ruidos. Que Javier quería decir algo. Vale. Sí, es que os estaba oyendo y es que me estaba acordando, y es muy frívolo, pero me estaba acordando de un examen de latín cuando yo estaba en segundo de BUP, que era un fragmento de la guerra no recuerdo si era de la guerra de Galacia o de las guerras civiles, creo que era de las guerras civiles. Y había un ablativo absoluto que era César fugiendibus suis, que se traduce por César habiendo huido los suyos. Entonces, lo digo por lo que dices tú, los errores, que a veces intencionados, a veces no, pero que te cambian el contexto. Claro. El caso es que la gente que no se conocía los pronombres, el suis es el genitivo del suasum, del suyo, entonces la traducción era César habiendo huido los suyos. El que no se sabía de memoria los pronombres, buscaba en el diccionario suis y le salía suis, cerdo. Con lo cual las traducciones que hubo en aquel examen era César huyendo de los cerdos. César huyendo como un cerdo. Los cerdos que huían de César. El cerdo de César huyendo. Sí, claro. Pues esto que parece una chorrada como la copa de un pino, pues ¿quién sabe si no está en algún Salustio del siglo XI? Claro. Mira, y claro. Sí. Fíjate, un error que, por ejemplo, que ha pasado a la historia y que todos lo conocemos es el de la manzana de Eva. En la Vulgata, no me voy a acordar ahora exactamente de cómo lo pone, porque no, esto no está preparado, amigos. Pero quiero decir, dice algo así como, traducido, del fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no comas. Pero eso mismo se puede traducir como del fruto del árbol de la ciencia no comas. Pero porque, a ver, manzana se dice mal y mal también se dice mal en latín. Por otra parte, es improbable que hubiera manzanas ni manzanos en el Israel o en esa zona en Judea en el siglo I antes de Cristo, ¿no? O bueno, quiero decir, o en el siglo IV cuando lo escribió San Jerónimo, o en el siglo III, o cuando fuera. O sea, no tiene por qué ser una manzana, es muy raro, que no es mucho más probable que fuera un higo o algo así.
pero alguien entendió que había dicho de la manzana en vez de del fruto, del árbol de la ciencia, el bien y del mal, que fíjate que es complicado, del árbol de la ciencia no comas el fruto, simplemente. Y toda la historia del arte, pues nos la hemos pasado con Eva comiéndose una manzana. Que eso no es lo que pone en la Biblia. O lo del... También otro ejemplo curioso es lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de la... es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Sí, y es el arco de la aguja. Por un lado puede ser el arco de la aguja y por otro lado puede ser, porque KML, porque Sí. en hebreo no hay vocales, también es maroma. Entonces, a lo mejor era para... Sí. Joder, bueno, una lo de la metáfora... aguja, perdona, lo de la aguja, cuando decimos el arco de la aguja es que había en las murallas de Jerusalén había un arco que se le llamaba, una de las puertas que se la conocía como la puerta de la aguja, y entonces, y que era pequeñita, y que normalmente la gente pasaba ahí a pie, no podía entrar en camello, entonces puede ser que se refiriese a ese arco de la aguja. No a una aguja, o puede ser, como dices tú, una maroma, efectivamente. Eso, puede ser un lazo. Eso, que KML, que fuera... Es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos a que una maroma entre en el ojo de una aguja. Yo creo que es una metáfora que cualquier tío de Jerusalén del siglo I después de Cristo puede entender. En cambio, lo otro del camello, joder, es una figura como muy metafórica, muy atómica, ¿no? Pero bueno, o sea... Otro tema que hay... Bueno, pero Paco, vamos a ir con tu libro, que tenemos muchas preguntas que hacerte. A ver, Darío. Dale. Aquí a la orden. Venga. Mira, cuentas el ejemplo del libro del conde de Villamedia Villamediana, que acabó muerto por un rumor, que es una historia también surrealista. Sí. Aquí en la corte de los milagros. Pues mira, este miércoles que tengo una ruta con amigos y todo eso, que vamos a ir viendo teatros que ya no están y leyendas, vamos a hablar de lo del conde de Villamediana, que es esto, que sabéis que al conde de Villamediana era un señor que mataron en tiempos de Felipe IV, cuando estaba haciendo la rúa en la calle Mayor, estaba en su carruaje tan ricamente y saltaron un par de tíos al carruaje y le metieron de puñalas. Y entonces luego hubo unos versos que alguno los atribuye a Quevedo, que decían algo así como, a ver si me voy a acordar, decía: tenía por aquí. Mentidero de Madrid, decidme, ¿quién mató al conde? Ni se dice ni se esconde, sin discurso discurrid. Dicen que le mató el Cid por ser el conde Lozano. Disparate chabacano. La verdad del caso ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. Esto del impulso soberano se referían a que había sido por orden del rey, por lo que se le había matado a este señor. ¿Por qué? Porque el conde, además de ser conde, pues también toreaba, porque en esa época eran así de chulos, y toreaba en la Plaza Mayor, y entonces pues parece ser que una vez salió con una bandera que decía: son mis amores, y debajo cosidos unos reales de plata. Y entonces la gente entendió que estaba diciendo: son mis amores reales. O sea, que estaba liado con la reina. Con la reina. Y entonces, por lo visto, entró a matar al toro, a picar, y se comentó, ¿no?, en el palco donde estaba el rey: ¡qué bien pica el conde! Y dicen que el rey contestó: sí, pero pica muy alto. Entonces, no se sabe. La verdad es que este señor era un poco dice, creo que López dijo que lo mataron juvenil por ser un poco juvenal. O sea, era un poco satírico del Madrid de su época, y entonces, bueno, pues a lo mejor por eso lo mataron. No lo sabremos, pero es una leyenda curiosa. Lo que sí es verdad es que, como esas leyendas, hay muchas, posiblemente más antiguas, eso, que se han terminado convirtiendo en casos históricos, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, bueno, también Calígula, cuentas en el libro, que no nombró cónsul o senador a su caballo incitato, pero mucha gente se lo ha creído. Y es culpa de una serie de televisión, aquella serie que veíamos de pequeños. Exacto. Yo, Claudio.
Sí, sí, y de la peli Calígula, yo creo, también, pero el caso es que ni siquiera Salustio dice eso, o sea, ni Salustio ni Dion Casio. Dion Casio copia a Salustio 100 años después, no 100 años, pero bueno, para que nos entendamos. Y ninguno de los dos dice eso, dicen que tenía un caballo favorito, que no sé qué, un montón de tonterías, de que si tenía un pesebre de mármol y que no sé qué, y dice Salustio, se dice que incluso pensó hacerle cónsul. O sea, quiero decir, ni siquiera Salustio se atreve a decir la barbaridad de que Calígula hubiera hecho cónsul a su caballo. Bueno, pues el otro día estuve discutiendo en Twitter con una señora que decía que no, que claro que sí, que Calígula lo quería hacer, pero que no lo hizo al final. Yo qué sé, digo, bueno. Sí, eso fue usted... culpa mía, porque puse ese texto, el que lo he vuelto a poner hoy, lo he vuelto a poner hoy, el texto de tu libro, y eso fue culpa mía, y efectivamente me sorprendió que bastante gente fue a buscar fuentes primarias. Pero es que no las hay. O sea, ya, pero ellos lo decían, yo estaban convencidos. Eso es que si me encuentras una fuente primaria que diga que Calígula nombró, pues yo me callo. Y gente, diré, pues, gente muy acuerdo, cabreada, ¿no? Porque contigo sí, se cabrean sí, mucho, que también hay que... Sí, joder, sí. Bueno, cuando dije lo de que éramos más romanos que árabes, bueno, Dios mío, ahí va, lo he vuelto a decir. Dios. ¿Qué piensa Manuel de que somos más romanos que árabes? Yo, según para dónde te vayas. Ojo, pero no hablo del ADN, ¿eh? No, olvídate de eso. No, que eso está claro. Bueno, que aquí se dice la verdad, que parece que no somos tan buenos como dicen. No, hombre, yo siempre lo digo, si es que es lo que comentaba antes con Paco, ¿no? Si es que tenemos un extracto cultural de cada uno de los pueblos que han pasado. Afortunadamente. En la gastronomía que nos llevamos a la boca todos los días, y sobre todo en el sur de España, donde tengo la suerte de vivir. Pero bueno, mira, es que en la manera de comportarnos, en la manera de ser, en la manera de actuar, yo te digo, yo comparo la vida cotidiana de los romanos con la nuestra, y es que lo que tú dices, y lo que te he comentado antes, si es que no nos diferenciamos en casi nada, si es que nos parecemos tanto, tenemos vidas de mucha apariencia, a veces de excentricidades y exceso. Nos gusta ponernos a gusto con compañía, nos gusta vivir la vida también y disfrutarla de una manera muy mediterránea, como ellos nos trajeron. Es que ha cambiado todo poquísimo. Y bueno, y en la política parece que todo funciona, con intrigas como en la época. Yo he pensado, igual. A veces es una tontería, pero las casas de Andalucía se asemejan bastante a las romanas, ¿no? Las casas... Hombre, los patios... Claro, los patios, porque hay gente que dice, los patios que son árabes. Digo, no. No, los musulmanes mantienen casi todo, ¿eh? Claro. Sí. Claro, es que las casas musulmanas son copia de las casas romanas, de las que había en Bizancio, en Oriente, en el Imperio Romano de Oriente. Claro que sí. No, pero vamos, sí, es que, me estaba haciendo gracia porque estoy diciendo lo de Andalucía y eso es lo de la sangre árabe que diga, esa es una discusión que yo tengo en casa con mi suegra, que es de Granada. Vaya por Dios. Y siempre dice lo de, no, es que te digo que no, Mari Carmen, que tú tienes de sangre mora lo que yo tengo de cura párroco. Y no, que claro, que ella como es de Granada tiene que tener sangre mora. Digo, vamos, que no, que ni para atrás. No, a ver, Florentia Iliberris se llamaba... Iliberris, bueno, Elvira se llamaba Granada, como sabéis todos. Sí, pero también lo niegan, ¿eh? Sí. También niegan que existiera esa ciudad. Que yo siempre... Joder, que en Granada solamente ha habido musulmanes. Bueno, es que ya te llegan todo, pero vamos. Pero es curioso, yo quería preguntarle a Paco... Sí, perdón. Una cosa, Javier, fíjate que en esa Granada que solo ha habido musulmanes fue el primer concilio cristiano que hubo en Hispania. Exacto. Estaba pensando eso, el concilio de Elvira, efectivamente. Claro, está redocumentado en el año 300 y poco, o sea que... Pero para no haber nada más que musulmanes, hacían concilios cristianos, qué cosas. Sí, es un ejemplo de eso que dicen de que no dejes que la realidad te estropee un buen titular, o no dejes que la realidad te estropee la leyenda urbana, que hay. Además, ese concilio fue como 250 años antes de que naciera Mahoma, con lo cual no había musulmanes ni aquí, ni allí, ni en medio. Pero bueno, Javier, perdona, ¿qué ibas a decir? Sí, no, que yo quería preguntarte por dos cosas. Una, porque además lo he comentado hace poco en clase. Ya esto lo has medio explicado al principio, lo del renacimiento, la dichosa palabra renacimiento.
que no renace nada porque todo estaba más que romanizado hasta el día antes de Miguel Ángel, vamos. Entonces la frase famosa, creo que no recuerdo nunca si era de Pemán o de Eugenio II, la de ningún príncipe italiano del siglo XV se levantó un día y su mayordomo le dijo: Alteza, esta mañana empezó el Renacimiento. ¿No? Pero es que además que no hay Renacimiento, que los Renacimientos en todo caso serían medievales. Tú has hablado de Carlomagno antes. La cantidad de... Y Manuel lo sabe casi mejor que yo esto, la cantidad de renacimientos que hay en la Edad Media, que llamamos renacimientos, es enorme. Sí. Y muchos de ellos, sobre todo el de Carlomagno, son, a efectos de cultura en general, son mucho más importantes. Estaban intentando continuamente emular a los romanos. Claro, claro. Sí, fíjate, tenéis que leer en mi primer libro, Somos Romanos, al principio planteo la tesis de que la historia de Europa, al menos, o la historia de la civilización, es un intento constante de regresar a Roma, ¿sabes? Sí. Mira, yo una vez lo comenté, que un profesor que tuve yo, un grandísimo profesor aquí en la Complu de Historia de América, que era Jaime González Rodríguez, que es especialista, bueno, sí que es porque todavía vive, ya está muy mayor el hombre, pero creo que todavía vive. Es especialista en historia de las ideas y su tesis doctoral fue la idea de Roma y la historiografía indiana, que es un libro que recomiendo a todo el mundo, a todos los que somos del gremio. Es un libro magnífico, que además es pequeñito, es una tesis chiquitita, pero que no tiene desperdicio, porque es como en todas las crónicas de Indias y sobre todo más que las crónicas de Indias, cuando habla de la historiografía, se refiere a las crónicas oficiales que sirven de modelo para ver la guía de cómo era la construcción desde 1500 hasta 1550, hasta la polémica con las casas, hasta la polémica de Valladolid, cómo el eje es tomar como ejemplo a Roma y estar siguiendo todo el día, siguiendo el ejemplo de qué era lo de Roma, y vamos a ver cómo lo que sabemos de cómo fue la romanización, pues compararlo y verlo. Ahí ya han pasado 1500 años, o sea que es... Entonces, bueno, el Renacimiento de Roma, y otra es, como hemos dicho antes, es que lo que no es Roma no es barbarie, eso ya está muy claro. Pero tampoco caigamos en esa mitificación. Entonces, a mí me gustaría que contara, que lo cuentas muy bien en Somos Romanos, por cierto, que es otro libro que recomiendo también a todo el mundo. A mí personalmente me ha gustado más el de Somos Romanos, me vas a perdonar, pero me ha gustado más Somos Romanos que el de Crónica Rosa. Por eso hay varios. Bueno, pero fíjate que yo me resistí a leerlo, bueno, porque cuando salió precisamente yo no estaba muy bien, y me resistí a leerlo y lo cogí hace 2 meses y me ha encantado. Lo he leído de una... No, es que es distinto. A ver, no es que me gusta, a mí me gusta más Somos Romanos porque soy historiador. Entonces, no, pero aquí también hay mucha historia en este. Sí, pero me refiero, pero que es un formato diferente, ¿verdad, Paco? Sí. Y si no eres un historiador profesional... Claro, sí, pues mira, pues me la apunto. Y al que no es historiador profesional, yo le digo al revés, que se lea el de Crónica Rosae, que es mucho más serio de lo que parece el título, pero no deja de ser tan gracioso como indica el título. O sea, que... Muchas gracias, Javier. Y entonces, no, es que las cosas como son. Y bueno, entonces te iba a decir eso, que no llegamos a la mitificación y qué parte buena hay de Roma y qué parte hay de Roma que dices, pues, Pacho, pero mira que eran brutos los romanos también a veces, ¿no? Claro. Y muchas, y no pocas. Pero es verdad que también Roma son más de 1000 años de historia, que la gente se olvida. Es que la propia Roma evoluciona, que no tiene nada que ver la Roma de San Agustín con la Roma de Calígula. Último rey de Calígula o del último rey etrusco, por ejemplo. Sí, entonces, pues que nos contaras un poco ahí eso, lo que sí tiene de bueno, lo que no tiene de bueno, y lo que tiene de idealización, que es verdad, y de idealización, que es, por supuesto, que es verdad, ¿no? Y que es de lo que venimos nosotros. Yo creo, fíjate, que como es lógico, es una muy, muy buena pregunta. Y esto... pero voy a empezar por el final, la idealización. Yo creo que cada uno de nosotros, en general, tenemos una idea de Roma en la cabeza. Y si sumáramos, tenemos un mapa mental de cómo es nuestra Roma, la Roma clásica. Digamos, centrémonos en la Roma de las togas, en la Roma de principios del siglo II. Está Trajano por ahí, poniendo orden, llevando a la civilización romana a su máximo esplendor. Pero sobre esa época, por ejemplo, concreta, cada quien tenemos nuestra
¡pin! Nuestra Roma nos la imaginamos, por ejemplo, igual que en la Edad Media te imaginas a toda la gente sucia y vestida de pardo. Si piensas en Roma, todos nos lo imaginamos a todo el mundo con un blanco impoluto y estupendamente bien vestidos. ¿Sabes? Es un poco raro, ¿no? Sí. Pero y estoy seguro de que ninguno de nosotros tenemos una idea cierta de lo que era Roma, sino solo una idea. ¿Por qué tenemos esto? Porque precisamente los personajes de historia antigua, de esta historia antigua de Roma, yo creo que al menos los principales personajes, Julio César, Calígula, hemos hablado antes, Cleopatra, Augusto, Nerón, se han convertido en personajes literarios, Sí. más que en personajes históricos. Ahora vamos para por Julio César. Porque yo creo Venga. que Julio César, ahí Shakespeare nos ha cambiado un poquito la historia. Por ejemplo, Todo, también dices claro. que Julio César no dijo aquello de tú también, hijo mío, cuando Junio Bruto No. le cosía puñaladas. Y que además ni siquiera era su hijo. Que sepamos, ¿no? Eso no. Que sepamos no dijo eso. Y lo de que fuera el hijo, también mucha gente dice que a ver si era hijo suyo porque era hijo de su amante, de Sempronia. Pero por edades no puede ser. O sea, y aparte, otra cosa es que sí, parece ser, insisto, parece ser que Marco Junio Bruto estuvo prometido con Julia, la hija de Julio César, que luego se prometió y casó con Pompeyo. Entonces, digamos que en ese sentido le podía llamar hijo cariñosamente. Pero lo que quiero decir es que no había nadie entre los 60 y algo senadores que le dieron 32 puñaladas, creo, a Julio César, no había ninguno anotando a ver qué es lo que dice este capullo Bueno, ahora. que son como las frases de Hollywood, ¿no? De las películas. Eso, claro. Viriato, no sé, todas esas frases que el Cid también Sí. tiene su frase. El Pedro I también tiene. Todos, eso, ni quito ni pongo rey, pero ayúdame. Exacto. Pero, a ver, tronco, ¿pero quién ha notado esto? Eso viene de que los primeros historiadores griegos siempre nos ponían los discursos de los generales, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tampoco los había notado nadie. La de Viriato, que no es de Viriato, es la del general, vamos, la del romano que le dice a los que le han asesinado, Roma no paga traidores. O sea, eso también es un buen titular. Eso queda muy chulo, es un eslogan estupendo, pero hombre, es improbable que se hubiera conservado. Es como, por ejemplo, de Tiberio, que antes has hablado de Yo Claudio. Yo Claudio es una gran serie de cotilleos. O sea, sí. Quiero decir, Yo Claudio surge el libro porque a Graves, que le gustaba también mucho el chocolate y no el de comer, se le apareció en sueños, Claudio, no, se le apareció el emperador Claudio en sueños, mientras él estaba traduciendo a Salustio, y dice que le dijo Claudio que tenía que escribir su historia. Y entonces coge y se inventa un Claudio tontísimo, sí, que es el que conocemos. Y por eso digo lo de que es un personaje literario lo antiguo. Salustio, por ejemplo, cuando se pone a hablar de Claudio, dice, de la época de Claudio no se conserva nada. Ahora bien, el tío tenía mal aliento, se le caían los mocos, era cojo, pero tronco, si me acabas de decir que no se conserva nada. Entonces, ¿qué me creo? ¿Eso o lo de ahora? Si vas a cambiar de idea cada rato, métete en política, ¿sabes? Pero no hagas libros. Entonces, en el Yo Claudio también salía que Tiberio era otro otro bicharraco pervertido, que a lo mejor lo era. Pero quiero decir, Salustio nos cuenta cosas que solo podía saber alguien que estuviera en la misma habitación que Tiberio. Entonces, es un poco... Y luego también puede ser, ¿no? Como llega el cristianismo y quizás los emperadores paganos ya no nos caen tan bien, que ahí también se haya producido una pequeña distorsión, ¿no? Absolutamente. Eso le pasa sobre todo a Nerón. Piensa que Nerón, pobrecico, claro, en tiempos de Nerón murieron en Roma tanto San Pablo como San Pedro. ¿Sabes? Entonces, eso hace que todavía en el siglo XIX haya un historiador francés muy serio, de cuyo nombre no me acuerdo, pero lo podré decir un día, subiré el post un día de estos a Twitter, que decía que directamente que Nerón era el anticristo. Toma ya, o sea, no es
era malo. No exagerando, ¿eh? No, era como, Nerón, señores, he descubierto que es el anticristo. ¡Pum! Joder, ¿de verdad, tronco? O sea, ¿por qué es el anticristo? Hombre, claro, porque persiguió a los cristianos. Persiguió a los cristianos, veamos esto, ¿quién lo dice? Tácito. Tácito, en la parte que habla de Nerón, digamos que se contradice un poquito. Primero, porque dice que Nerón no estaba en Roma cuando el famoso incendio, que a lo mejor no fue tan grande, porque no lo mencionan otras personas que sí vivían en Roma entonces, como Séneca, por ejemplo, no menciona este incendio. Séneca sí habla mal de Nerón, por otra parte, pero bueno, y de Claudio. Pero Tácito no dice que todo esto de Nerón tocando la lira mientras hace Roma es imposible porque Nerón estaba en Anzio, según él. Y luego Tácito es el autor clásico que por primera vez menciona a los cristianos, que oye, sí, había cristianos en Roma, pero los llama cristianos, o sea, quiero decir, los llama como ellos se llamaban a sí mismos, lo cual es un poco sospechoso, y luego se pone a hablar de cómo Nerón les persiguió y les acusó de haber hecho el incendio y los mata de las maneras más salvajes y burras que te puedas imaginar. Y esto solo aparece en Tácito. Entonces, el tema de hacer historia antigua es que cuando algo sale en una fuente y no está confirmado en otra, es como si tienes un testigo, tienes 10 testigos de una cosa y solo uno menciona una cosa, pues a lo mejor esa cosa no pasó o no pasó así. Bueno, o es como pasa en los juicios a veces, que de repente viene un testigo y se ha creído una historia que realmente en su cabeza él piensa que ocurrió, que fue real, pero que realmente no lo fue. Porque claro, si tienes a uno que dice una cosa y otro no ve que no, pues, pero hay uno que está convencido de eso, que lo vio matar. Y en esto, una pregunta, Paco, en esto no tiene también que ver, como hemos dicho, con el tema del cristianismo, pero aplicado al tema, tú sabes, de las conspiraciones, al tema también de las usurpaciones en el trono imperial, los cambios de dinastía, tú sabes que el damnatio estaba a la orden del día. Claro, sí, no, por supuesto. Y cuando tú usurpas un trono o usurpas lo que sea, tienes que aplicar una justificación a posteriori. Claro, es que es eso, por ejemplo, eso yo lo digo mucho de Calígula, o sea, cuando Calígula era malísimo, bueno, pues qué, vale, ¿no? O sea, admitimos Calígula como tío malo, vale, pero es que el que escribe se basa en fuentes que escribieron los que asesinaron a Calígula. Entonces, quiero decir, si yo asesino a Calígula, no voy a decir, era un tío cojonudo, pero lo tuvimos que matar. No, diré, lo matamos por esto, porque era un bicho, porque hacía esto, porque hacía lo otro, porque casi nombra cónsul a su caballo, porque no sé. Quiero decir, un montón de burradas. Y efectivamente, eso es lo que se escribe y eso es lo que luego se transcribe y se copia. Y con respecto a lo de Tácito, pues hombre, si tenemos en cuenta que los cristianos han tenido pues no sé, 1500 años antes de que se imprimiera para corregir y mejorar y aumentar lo que dice Tácito, si dijo algo sobre los cristianos, pues oye, a mí me parece que está añadido. Que puede que no, insisto, o sea, ni yo estoy en posesión de la verdad, ni nadie. Cuando alguien, que los hay mucho en Twitter, os diga, tal día como hoy en Roma pasó no sé qué, desconfiad porque salvo que el hombre hubiera estado ahí y tenga una buena foto o un vídeo que lo pruebe, y aún así, ahora con lo de la IA tampoco me fiaría, no sabemos mucho, sabemos un poquito. Ahora me has puesto ahí votando la siguiente, la siguiente pregunta. Cuentas en tu libro que de todas las obras que se escribieron en Grecia y en Roma solo se conservan unas 6.700. Tal vez un 1% de las que se escribieron. Y sé que se conservan gracias a copias que se fueron haciendo a mano. Bueno, creo que ya hemos contado, pero bueno. Sí. O sea, que es imposible. Así. Claro, entonces, quiero decir, fijaros, el 1%. Imaginaros si tuviéramos el doble, el 2%. Quiero decir, es lo que te decía, escribimos la historia en base a donde da la farola. ¿Sabes? Fíjate, la que se ha liado con el ADN de Colón, porque no sabemos exactamente de dónde viene de Colón. O sea, claro. Y acuérdate. Pero lo de Roma lo damos como cierto. O sea, claro. no se discute.
No, es súper fuerte. O sea, hay gente que cree a pie juntillas lo que dice. No, es que, por ejemplo, me acuerdo de una discusión hace tiempo que sobre, ay, ¿cómo se llamaba? El primer rey, el que según esto hizo el calendario. Bueno, pues no sé, uno que me decía que, hombre, es que lo que habla Plutarco de es fuente primaria. Y digo yo, ya, pero es que Plutarco también dice que se casó con una ninfa. Entonces, ¿qué? ¿Creemos en las ninfas? No, hombre, esa parte no. No, esa parte sí y esta no. No, hombre, o creo toda la fuente o no la creo. Entonces, no, que no puedo es pensar que en lo que me interesa y no me contradice, me mola. Y en lo que me contradice, pues no me mola. Y eso nos pasa a todos. Insisto, lo de la metáfora de hacer la historia basándonos en donde da la luz de la farola es triste, pero es cierta, porque tampoco tenemos de dónde tirar. Por eso es tan difícil hacer historia de gente que no salga en estos libros antiguos. Por eso son tan de admirar pues libros que hay por ahí que intentan más adentrarse en cómo vivía la gente normal. Libros como los de Mary Beard, por ejemplo, o incluso libros que no son de historia, que no son ensayos, como yo me estoy leyendo los 20 libros de Lindsay Davis sobre Marco Didio Falco, que es un investigador, pero no es un detective, de la época de Vespasiano, y joder, me lo estoy pasando como un enano, y aunque evidentemente hay errores históricos, la ficción es buenísima y aprendo más de la Roma del año 80 o del año 70 leyendo esos libros que muchas veces viendo petardeces de ensayos escritos por gente que realmente odia a Roma y no lo sabe, o odia a sus lectores, no se sabe. Bueno, pues volvemos al libro. Qué gran libro, que la verdad es que es muy entretenido. Gracias. La verdad es que me lo he pasado muy bien leyéndolo. Como todos los tuyos, pero de verdad que me costaba por la portada, bueno, y por todo lo que me ha pasado, que algunos sabéis, y nada, entonces no sé por qué. Me pilló justo en ese momento y no tenía yo ganas de libros, la verdad. Y luego lo he pillado, lo cogí y me ha encantado. Dice en el libro, los grafitis no son invento del siglo XX. Gracias a la erupción del Vesubio se conservan algunas pintadas de los romanos y no precisamente expresaban pensamientos muy profundos. En una se puede leer, me he tirado a la posadera. O sea que tampoco... Primero, inventaron aquello y aquello del graffiti y tampoco se cortaban un pelo, vamos, que no tenían... Nada. O sea, que aquello del sexo también para ellos también tenía... Sí. Ese es de los más finos, ¿eh? Hay otro que no he puesto en este libro, pero que lo terminaré poniendo en alguno, que también hay en un bar en Pompeya que dice... posadera Faustina, levántate la falda y enséñanos tus peludas partes o algo así. O sea, eran muy brutos. Porque también tenemos una imagen de los romanos como, primero, muy cultos y todos muy tranquilitos, ¿no? Sí, No muy nos finos, vamos a pasar muy educados y evidentemente... No, eran brutísimos y eran muy brutos, pero esa brutez y esa tosquedad de las pintadas nos demuestra otra cosa, que quien hacía esas pintadas era gente, digamos, de clase muy baja, ¿no? O muy bruta, por lo menos. Entonces, eso quiere decir que el nivel de alfabetización que había en una ciudad de provincias, como es Pompeya. ¿Sabes? Para que un tío sea capaz de escribir ese tipo de cosas, pues quiere decir que la gente de ese pésimo nivel educativo, o nivel educativo en el sentido de la educación que hay que tener cuando se habla de, por ejemplo, las mujeres, pues que sea capaz de escribir. Y otra cosa que sabemos también, gracias a esas pintadas, es que las mujeres también sabían escribir en esa época, porque hay algunas pintadas, hay una pintada concreta que pone, que dice, estoy embarazada de Faustino. Pues hombre, esa pintada obviamente la hizo una mujer. Entonces, eso quiere decir que las mujeres sabían leer y escribir, o al menos esta.
Paco, una cosa, y denota que hay mejor nivel educativo que a día de hoy, porque a lo mejor están escritas hasta sin falta de ortografía. Hay de todo, hay de todo. Hay una curiosidad que no resisto a contar, que el otro día, a las faltas de ortografía, pasé por la Puerta de Toledo. Y la Puerta de Toledo tiene un texto en latín, que no me acuerdo muy bien cómo es. Pero el caso es que habla de Fernando VII y le pone como un héroe. Pero resulta que ese texto en latín, un par de veces lo han tirado. Claro, lleva tantos años esa puerta. Bueno, desde los franceses, vamos, desde 1823, creo. Y ese texto, claro, ya no tiene que ver mucho con lo que han puesto al principio, porque el primero quizás no cometió ninguna falta. El segundo, seguro que sí. Y el primero, a lo mejor tampoco, pero el segundo, la definitiva, pues ya realmente no se sabe exactamente lo que quiso escribir el primero. Pues sí, es verdad. Mira, voy a buscar versiones antiguas, pero sí. O sea seguro. Mira, había un cuadro de Goya por ahí que es como una alegoría de Madrid o algo así, en la que debajo hay un medallón. Dentro del cuadro hay, pues, yo qué sé, está Fernando VII así, qué guapo soy, pero ese cuadro primero era José Napoleón. Y debajo hay un óvalo con no sé qué, ahora con un escudo de Madrid, y antes había, y encima de ese escudo de Madrid dibujó otra cosa, no sé si a la señora reina o algo así, y el escudo está debajo tapado. O sea que si se corrigen los cuadros, pues imagínate las... Es un buen libro sería de latinajos en monumentos. A ver cómo han acabado. Sí. ¿Dónde estamos? Sí, sí. Bueno, cómo empezó y cómo acaba. Exactamente. Claro, las guerras cambian las palabras. O sea, como las guerras, las revoluciones. Bueno, en el caso de la Puerta de Toledo fueron, una de ellas, seguro que fueron los de la Gloriosa, creo que pasaron por allí y dijeron: Fernando VII, un hijo puta, a tomar por culo, memoria histórica. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Y las letras, vamos, ha quedado aquello que. Vamos, que hay varios tratados tratando de traducir lo que quiere decir ahora. O sea, no hay hasta artículos sesudos de lo que quisieron poner. Claro. Ya llegará algún conspiranoico y encontrará que ahí está la clave de los secretos de Sion o algo así. Bueno, en tu libro también hablas de escándalos, sobre todo hablas de escándalos por el título. Y escándalo viene de la palabra latín scandalum, aunque no lo sepa Rafael, a lo mejor sí, porque a lo mejor es muy es muy culto y estoy diciendo una gilipollez. Sí. Y significa piedra con la que tropieza. Fueron un escándalo los amores de Cleopatra con Julio César y Marco Antonio, que creo que también sufrió esa historia los rigores de la propaganda de los partidarios de Augusto. O sea, que realmente también sabemos muy poco qué pasó con Cleopatra, con Julio César y Marco Antonio. O sea, que lo que nos ha llegado, pues tampoco a lo mejor es cierto. Pobre Cleopatra. Fíjate que de Cleopatra es que efectivamente no sabemos nada, porque esto es, yo me acuerdo siempre, a Churchill le preguntaron que cómo pensaba, que a usted no le preocupa cómo vaya a pasar a la historia, y él contestó: no, a mí no me preocupa porque la voy a escribir yo. ¿Sabes? Entonces, con Cleopatra pasa justo lo contrario. La historia de Cleopatra la escribió Augusto, que era efectivamente el enemigo de Marco Antonio. Entonces, usó a Cleopatra para convertir a Marco Antonio en un pelele que estaba dominado por una bruja lujuriosa y escandalosamente, yo qué sé, loca, contra la que había que hacer la guerra, ¿no? Entonces, fíjate hasta el punto que caló esa propaganda augustea, que cuando Pascal, creo que es Pascal, Blaise Pascal, en el 17, dice la frase esta de si la nariz de Cleopatra hubiera sido distinta, hubiera cambiado la faz de la Tierra. Frase que conocemos todos por Asterix. Pero no sabemos cuál es su nariz, cómo era su nariz tampoco. Ahí. No lo sabemos. Pero el problema es otro, Darío. El problema es que Pascal no se refería desde entonces, desde esa frase estamos toda la vida discutiendo de si Cleopatra era guapa o no era tan guapa, o si lo era o no, porque en esta moneda tenemos el retrato real de Cleopatra y no era guapa. ¿Qué nos importa si era guapa o no era guapa? Eso no nos lo preguntamos de Marco Antonio,
Ni de Julio César, sí. ¿Era guapo Julio César? ¿De verdad tenía la nariz como...? No, Pascal lo que quería decir es que el personaje de Cleopatra es tan importante o fue tan importante que si cambias una coma de su historia con Julio o con Marco Antonio, cambias la historia del mundo. Pero como somos unos zotes y lo que nos gustan son los cotilleos, pues lo que nos interesa es saber si era rubia, si era guapa, si era negra, como la serie de Netflix, que no, parece ser que no lo era. Que no. ¿Vale? Que no. Y que no, que era Macedonia. Griega, ¿no? Más griega que... Sí, sí, totalmente. Si era Ptolomea, claro, era descendiente de los Ptolomeos, no podía ser egipcia, porque entonces no podía ser... A ver, en Eso, Alejandría los cargos tenían que ser macedonios de sangre pura. Eso lo soluciona Netflix con una serie de... Ahí va, da ruido. Poniendo... A ver, hay un ruido enorme ahora. A ver. Ya está. Poniendo... Netflix lo soluciona haciendo una serie y poniendo a Aristóteles como un negro. Ya está arreglado. Y ya está. Todos claro. negros. Alejandro... Eso a mí me dijo una vez hace un par de años, o por ahí, con ese tema. En Twitter me contestó una que por supuesto que era negra, o si es que yo no sabía geografía, porque Alejandría está en África. Digo, bueno, pues vale, pues ya apaga y vámonos. Pues ya está, ya. Eso es otro misterio. La gente está muy preparada, ¿eh? Que os dais cuenta, la gente está muy preparada. Manuel a lo mejor sabe Manuel. Era mala leche. A lo mejor sabe Manuel si en aquella zona triunfó Roma, en la zona del norte de África. Ostras, bueno, yo a ver si ahora voy a pegar patinazo, ¿vale? Pero hasta donde yo sé, aquella zona estaba súper romanizada, porque de hecho, cuando los musulmanes llegan, las zonas del norte de África son de las que más resistencia presentan, por ejemplo, a la conversión musulmana, porque estaban hipercristianizados. Sí. Que mejor huella que esa no hay ninguna. Vamos, y San Agustín seguramente pues sería más moreno que mi vecino el que vende aquí en el bazar, ¿sabes? Sí. Seguramente. Era Paqui, creo. Ay, madre. Pues nada, no sé, quiero decir, es así. Bueno, chicos, yo creo que vamos a tener que ir acabando, que la gente se nos va a aburrir, si no. Sí, bueno, aquí tenemos a un... ¿Cuántas tienes más? No, es nada, una más, nada más. Venga. Pero vamos, tampoco esta tiene mucha importancia. Porque acabo diciendo, en fin, no vamos a destripar tu libro. El libro, sobre todo, es más riguroso con la historia, es muy divertido. ¿Y cuáles son las razones por las que nuestros escuchantes deberían comprar Crónicas Rosa Rosae? Pues me gusta que me hagas esa pregunta. Exactamente, te la tenía preparada. Vale, pues hombre, yo creo que si tenéis algo de curiosidad sobre Roma y sobre la historia, pues Crónica Rosa Rosae va a serviros para... yo creo que es un libro para hacer afición, o sea, va a serviros para conocer muchas cosas muy curiosas. Yo siempre digo, si no te produce por lo menos una sonrisa el libro después de habértelo terminado, llámame y te devuelvo la pasta. O sea, porque yo creo que, hombre, que te rías, hay gente que sí que se ha reído, hay gente que me ha escrito, estaba en el metro leyendo tu libro, me he puesto a reír, todo el mundo me ha mirado, estás loco. No hay que, no sé, yo soy risa fácil, como sabéis, entonces yo sí me río con cualquier cosa también, pero estoy seguro que por lo menos una sonrisa os va a sacar y vais a ser más sabios después que antes. Así que ya son dos razones por el mismo precio. Y luego también hay unas críticas, tiene unas críticas muy buenas el libro, que se pueden leer en la contraportada, que por ejemplo, Cleopatra dijo: Paco lo sabe todo sobre mí y lo cuenta todito en Crónica Rosa Rosae. O Cicerón, que dijo: me veo obligado a escribir este elogio porque Paco tiene fotos comprometidas mías con Catilina. O Catón, que dijo: Crónica Rosa Rosae es solo un montón de cotilleos y yo además salgo muy poco. Y Nerón, en cambio, dijo: Paco Álvarez, no sé quién es, ni idea. ¿Tienes fuego? Nerón es mala gente. Yo creo que con estas críticas hay que animarse y os recomiendo sinceramente que lo leáis, y si no es este, pues cualquier otro libro de los míos. Claro. No, y si no, quiero decir, y si no, en general, hay que acercarse a la historia, hay que acercarse a Roma. Hemos empezado diciendo que o Roma o barbarie, y es que es así. O sea, somos
somos muy romanos, somos herederos de Roma, insisto, sobre todo en nuestro derecho. Somos ciudadanos, somos iguales ante la ley, os deberíamos de serlo, y tenemos derecho a un juicio justo, a que ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, salvo que te machaquen en redes sociales, y todo esto porque somos romanos, si no, seríamos otra cosa. Hay una historia que la he descubierto. Luz quiere decir algo. A ver, Luz, sí. Pues mira, Paco, me lo has puesto a huevo, nunca mejor dicho, porque has hablado de las redes sociales y tú es algo que citas en tu libro también. Ajá. Pero los romanos de alguna manera hacían redes sociales, ¿no? Había influencers, claro. Había seguidores. ¿Cómo eran los influencers, los seguidores, las redes sociales en la antigua Roma? Que me interesa mucho. Pues mira, hay un libro, si te interesa mucho, hay un libro muy bueno de Tom Standage que se llama Writing on the Wall. Social Media, The First 2000 Years. Está editado por Bloomsbury en el 2013 y va sobre la evolución de las redes sociales desde la antigüedad hasta hoy. Y tú dirás, pero bueno, ¿había redes sociales antes? Pues sí, había redes sociales. Los influencers, por decir algún modo, yo los llamo influyentes también, son gente que tenía, pues como ahora, un montón de seguidores. Lo que pasa es que los seguidores en Roma eran de verdad, no eran virtuales, eran analógicos, por decirlo de algún modo. La gente que era influyente, pues por la mañana recibía a lo que los romanos llamaban sus clientes, que eran gente que iba pues a pedirle un favor, o a darle o a devolverle un favor, o a pedir, yo qué sé, un trabajito para el sobrino, etcétera, etcétera, a pedirle cosas. A cambio de estas peticiones, un poco como El Padrino, ¿no? Como la peli del Padrino. A cambio de estas peticiones, esta gente, estos clientes, tenían que seguir literalmente al influyente cuando el influyente saliera de su casa a hacer sus negocios. Y se consideraba que era una persona importante porque tenía muchos clientes, es decir, porque tenía muchos seguidores. O sea, eso en más redes sociales imposible, o sea, es tal cual la vida misma. Creo, Luz, que tenemos a algún Qué interesante que quiere. Sí, vamos a abrir los micros. Tengo que deciros que el espacio está despertando muchísimo interés porque hay muchísimo oyente ahora mismo en el espacio. Tenemos aquí a Luis, que le voy a dar la palabra, pero tengo una última pregunta para Paco, y esto es una curiosidad que yo creo que tenemos todos los que hemos seguido la historia de Roma, ¿no? Y es en relación a la figura de Cleopatra, que como sabemos es una mujer pues hipnotizante, ¿no? Por todo lo que se ha hablado sobre ella y demás. ¿Es verdad que la nariz de Cleopatra era tan especial? Es que lo hemos dicho ya, Luz, no, no lo sabemos y no debería importarnos, o sea, porque no siempre nos lo estamos preguntando y realmente lo que sabemos de Cleopatra es bastante falso. Fíjate que has hablado antes de redes sociales, una de las maneras en las que Augusto viralizó los mensajes negativos sobre Cleopatra fue precisamente el imprimir, por decirlo de algún modo, en ciertas monedas frases contra Cleopatra. Entonces, quiero decir, ¿qué hay más viralizante que las monedas? Entonces la gente cogía las monedas, veía que, aquí dice que Cleopatra es mala, pues debe ser que es mala, pues así. Y así circuló esa noticia. Obviamente que sepamos, ni Cleopatra bebió jamás perlas disueltas en vinagre, ni se bañaba en leche de burra, que eso no era Cleopatra, eso era Popea, la esposa de Nerón, pero da igual, se lo hemos atribuido a Cleopatra porque somos así. Ni se prostituía a cambio de la vida de quien quisiera acostarse con ella. No sé, todas esas burradas las hemos ido añadiendo después a un personaje. Y si no se suicidó, ya me dejas muerto. No lo sabemos. Serpiente. Tampoco no lo sabemos, pero molaría. Insisto, es que son personajes literarios. Igual que vamos a Verona a ver el balcón y la casa de Julieta, llega un momento que vamos a terminar convirtiendo en literarios. O sea, los personajes literarios los convertimos en reales y viceversa. A ver, Javier. No, yo iba a decir que yo sobre Cleopatra
que es un personaje de que tengo especial cariño desde que me leí la biografía de Earle Bradford. No sé qué te parece a ti, Paco, pero a mí me parece no solo como biografía de Cleopatra, sino me parece que uno de los mejores libros que cuentan toda la bronca de los dos triunviratos y cómo es todo el cambio en la política del Mediterráneo, y donde Cleopatra sale muy bien parada, por supuesto. Pero bueno, es que... Fíjate que no tengo controlado ese libro. Yo mi fuente principal para Cleopatra tengo que confesar que es Asterix y Cleopatra. Asterix y Cleopatra. Pero vamos, tomo buena nota porque sí me interesa gente que tenga, sobre todo si tiene de dónde tirar, que no sea una fuente contaminada por Augusto. Sí, además este es esos libros no recuerdo, debe ser no sé de cuándo es, pero ya tiene bastantes años, debe ser, no sé si es de los años 50 o finales de los 50, principios de los 60, no lo sé muy bien, pero es de esa época en la que la gente escribían, como hacía por ejemplo Thomas Walsh o como hacían otros, que te escribían la biografía tocha de 600 páginas para el especialista y ellos mismos hacían la versión divulgativa de 150 páginas y tienes las dos versiones, tienes un libro de bolsillo el compendio, por así decirlo. El autor era, porque tengo aquí el boli. Earle, E-R-N, o sea, España, Roma, nunca mejor dicho lo de Roma, Navarra, Lérida, España, Bradford. Bradford, ok. Sí, Earle Bradford. Y tiene los dos. Tiene la biografía grande, que es un tocho, pues eran la edición que tenía mi madre en casa, pues serían 600 páginas o por ahí. Joder. Y luego el pequeñito, que le tengo yo por aquí, que es un libro de bolsillo del estilo de los de Alianza o algo así. Pues a ver si lo pillo, porque sí, es un personaje fascinante, Cleopatra. Sí. Y además ya digo, no solo es hablar de Cleopatra, es que te explica bien todo el contexto de lo que es ese giro de la política, claro, y del giro de la política hacia Oriente, la importancia que tiene el Mediterráneo, terminar de unir el Mediterráneo, Cleopatra, que lo que quiere es que en esa expansión de Roma Egipto siga contando. Bueno, el libro está muy bien, muy bien, muy bien. Guay. Es un libro, es uno de los mejores libros de historia que yo he leído sobre el mundo antiguo. Jole. Pues ya puede ser bueno, entonces, sí. Sí, tampoco he leído tanto, porque no me especialidad, pero vamos, he leído, pero ya sé que no es tu época, pero vamos, pero al final Vamos, Luz, me vamos mola. con los oyentes. Bueno, pues tenemos aquí a Luis, que pidió el micrófono y no sé qué es lo que quiere preguntarle a Paco. Adelante, Luis. Sí, yo quería saber, si es que se sabe, de la España celtíbera a los 8 años de romanización, ¿qué grado de mezcla hubo entre esos dos pueblos? Yo sé que por ejemplo, Trajano, el origen de Trajano era turdetano, o sea, era celtíbero, y no así por ejemplo, de Séneca, que era de familias de Itálica y Adriano. ¿Se sabe qué grado de mezcla hubo entre pues los romanos en sí y los yo creo primitivos celtíberos? Gracias, Luis. Yo creo que por ejemplo, cuando todavía al principio, creo que fue cerca de 190, entre 190 a 170 antes de Cristo, no me acuerdo ahora, no tengo aquí la cifra, y tengo la cabeza como un grillo, pero bueno, hubo una embajada de hispanos que eran hijos de hispana y romano, y fueron al Senado republicano, insisto, en el siglo II antes de Cristo, fueron al Senado republicano a Roma a pedirles un estatuto, porque decían, oye, nosotros somos hijos de romano, pero nos consideráis peregrinos, nos consideráis extranjeros, y nos mereceríamos tener un estatuto, un derecho, unas leyes que fueran más romanas. Entonces, el Senado de Roma les entregó como colonia latina la ciudad de Cartella, que está allá al lado de Algeciras, y todos los habitantes, excepto los que iban siendo elegidos por los demás, eran ciudadanos latinos, como si fueran ciudadanos del Lacio, ¿no? Entonces, quiero decir, no sé si esto ejemplifica un poco el hecho de que ya en el siglo II antes de Cristo al principio de ese siglo, ya había una hibridación tan importante
digamos, los habitantes o un mestizaje, como lo queramos llamar, entre los habitantes de Hispania y los romanos de Roma. Porque evidentemente los romanos de Hispania, pues mira, por aquí está Ángel Portillo, que también sabe, yo creo que bastante más, hasta más que yo, sin duda, de Roma, y si no parecido, sabe que unos nos hicimos los mismos. Fíjate, por cierto, según estaba hablando de esto de la hibridación, resulta que a principios del siglo I antes de Cristo, hubo un tribuno de la plebe en Roma, es decir, un defensor del pueblo de Roma, que se llamaba Antonio Híbrida Sucronensis, y era de Sucro, era valenciano. O sea, quiero decir, si en esa época, insisto, que todavía faltaba por conquistar un buen trozo de Hispania, ya había defensores tribunos de la plebe en Roma, nacidos en Valencia, dice, pero eran de familia de allí. Hombre, se llama Híbrida. Si se apellida Híbrida, evidentemente quiere decir que su familia es mixta, es mestiza, ¿no? O sea que los romanos nacemos donde nos da la gana, nunca nos hemos fijado en el color de la piel ni en si tu padre era o dejaba de ser. Fíjate que los hijos de los libertos eran ciudadanos de pleno derecho. Entonces, pero sí, yo creo que hubo un nivel de mestizaje al menos similar al que luego nosotros, los españoles, llevamos a cabo en América, efectivamente, como bien ha dicho Javier, copiando lo que hizo Roma antes. Espero haberte contestado. ¿Más, Luz? Sí, tenemos a Ángel. Gracias, Luis, por tu pregunta. Tenemos aquí a Ángel, que también quiere preguntarte algo. Adelante, Ángel. Sí, Ángel, tienes que abrir el micro, si no, no podemos escucharte. Ahora sí. Ave Frater, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Frater? Vaya conferencia te has pegado. ¿Qué te iba a decir? Sí, los romanos somos mestizos y nacemos donde nos da la gana. Exacto. Quería comentarte, me ha hecho mucha gracia los de Calígula. A mí me han comentado que tú vas diciendo por ahí que es un buen tipo, ¿eh? Pero bueno, no quería hablar exactamente de Calígula porque quería un poquitín comentar, Paco, bueno, y a los oyentes, que hemos hablado, quizás las personas se piensan que los rumores son siempre de tipo peyorativo, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos hablado de Tiberio mal, de Nerón bastante mal, de tu amigo Calígula bastante, bueno, casi bien, pero, por ejemplo, Augusto tiene un pedazo de fama. No haría rumores, dijéramos, pero para que hablen bien de él. Hombre, desde luego, sí, sin ninguna duda, Ángel, y sí, lo sabes también como yo, que esta misma maquinaria de propaganda anti-Cleopatra fue también la que utilizó para que, por ejemplo, casualmente todos los ciudadanos de Roma, y no me refiero de la ciudad, sino del incipiente imperio, aunque todavía era la república, le juraran lealtad y juraran pues que era el tío más majo del mundo. Y luego, claro, le nombran a Augusto. Hay quien dice, sabes, que fue Mecenas el que se inventó el nombre de Augusto, porque no estaba muy claro cómo le iban a llamar a este hombre que nació llamándose Octavio, no me acuerdo del apellido, y terminó pasando por 25 nombres hasta llegar directamente a llamarse Octavio Augusto, hijo de Dios, o algo así. O sea, un chaval de andar por casa, sí, con pocas ínfulas. Tiró alto el hombre. Eso, sí. Así es. Ángel, por cierto, aprovechando que está aquí, Ángel también interviene en muchos foros romanos, aparte que es escritor buenísimo, más de novela y recreador de Roma, pero si tenéis oportunidad de buscarle por Twitter o por YouTube o todo lo demás, que todo lo que dice va a misa. Sí, yo acabo de comenzar a seguirle, así que os animo a seguirle. Cuando vaya a Madrid, Paco, te daré un buen abrazo, ¿eh? Besitos no, pero abrazos. Lo mismo digo cuando vaya por la Tarraconense. Deciros que Paco organiza unas reuniones maravillosas, que yo he acudido a muchas de ellas, que son todas muy divertidas, y que creo que dentro de poco has organizado otra. Sí, bueno, hay una este miércoles, lo que pasa Salida. Es que sí, antes la hemos mencionado así un poquito de paso, es como
esto es vamos a salir de un sitio que no se puede decir, pero a los que se apunten se les dará ese lugar y una contraseña que luego vamos a necesitar. Vamos a recorrer una zona de Madrid, del centro de Madrid, viendo sitios, teatros que ya no están, y vamos a hablar de leyendas de esos teatros y vamos a hablar de leyendas del Madrid también del Siglo de Oro, y luego vamos a terminar en otro teatro con una estupenda actuación de Luis Boyano, que es un mago estupendo que está en el Teatro Victoria, en la calle del Pez, todos los viernes, con un espectáculo muy curioso. La primera parte es muy divertida. Me he quedado sin sonido. ¿Te has quedado sin sonido? Yo sí, te oímos todos. Vale. Sí, perfectamente. Me escucho todo. Vale, ok, pues sigo entonces. Y como os decía, bueno, lo único es que para esta salida creo que quedan 2 plazas solo disponibles. Si os interesa, tenéis que llamar o contactar con un número de teléfono que voy a dar en un minuto. Mientras tanto, voy a decir otra chorrada para que busquéis el boli, ¿vale? Lo que sí os puedo decir, por ejemplo, os puedo adelantar que es que el 14 de diciembre, que es sábado, 14 de diciembre es sábado, vamos a hacer una salida al Museo del Goloso, al Museo de la Brigada Guadarrama 12, que está aquí al norte de Madrid. Vamos a ver el museo, vamos a tomar ahí un vino español y vamos a hablar de un libro mío que no es romano, que algunos conocéis, que estamos, digamos, testándolo y que vamos a lanzarlo más en serio de cara a las Navidades, que se llama Equipo Rojo, que es sobre una compañía acorazada española. Vale, como sí, ya tendréis el libro... Me lo he leído y está muy bien. Y a esa me apunto seguro. Fenomenal. Esa va a estar fenomenal porque además es un sitio muy especial. Vamos a ver la sala histórica, cosas que no se suelen ver. Y bueno, vamos a hablar un poquito vamos a ver un leopardo con un poco de suerte. Sí. Esa me apunto seguro. Bueno, que ya estamos un poquito abusando de... Vale, no, de Paco. Digo, un momento, que como ya os habrá dado tiempo de coger el boli, si hay alguien interesado todavía en apuntarse a lo del miércoles, hay que contactar en el 628-143-282. Repito, 628-143-282. Esto obviamente no lo he dicho en Twitter ni nada, porque son visitas para muy poca gente. Perdón. Y normalmente, pues eso, se llenan antes de tiempo. Ahora creo que me quedan 2 plazas. Entonces, si estáis interesados, contactar en ese teléfono y apuntaros. Ya os dicen cómo hay que hacerlo. Pero vamos, lo pasamos bien, yo creo. Bueno, tenemos hoy mucha gente que quiere hablar. Ya solo nos queda una persona, ¿verdad, Luz? Sí, tenemos aquí a Alberto. A mi querido amigo Alberto. De que un buen amigo. No vamos a hablar del Real Madrid en mucho tiempo. Buenas noches, Alberto. Adelante. Abre tu micro. Perdón, ahora, quería comentar un poco. Ya sé que Darío no quiere hablar del tema, pero quería hablar un poco... No, yo tampoco. No me gusta el fútbol. A mí tampoco. Yo estuve viendo a Ilia Topuria. Quería comentar un poco también los que alguna vez hemos viajado a Italia, lo a gusto que nos sentimos, lo cercano que nos sentimos, porque no puedes viajar al resto de sitios de la Unión Europea, bueno, Portugal y en ciertos sitios de Francia igual, pero lo que es Italia y España es la misma raíz, creo que es la misma raíz. Y también comentar un poco lo que comentábamos, que ayer pensando un poco en el Madrid y un poco en los espectáculos de Roma, que eran muy parecidos a lo que tenemos ahora. O sea, tanto los gladiadores como sobre todo las carreras de las cuadrigas y eso, había sus equipos, los rojos, los blancos, los azules, y ese sentimiento es un poco, yo creo que traslada al mundo del fútbol, un poco parecido, en cierta manera. Totalmente. No sé qué pensáis. Totalmente, gracias Alberto, sí, del todo. Incluso había un fútbol que se llamaba Arpastum, que a lo mejor es más parecido al rugby, pero sí se jugaba en un rectángulo. Las líneas que tenemos ahora de fuera del campo es el equivalente a las cuerdas que entonces lo
digamos, lo vallaban, y en las esquinas había palitos, como en los corners. Que corner, por cierto, viene vale, es inglés, pero viene de cornus, que quiere decir esquina. Y referee viene de refero, que quiere decir algo así como anotar. Penalti viene de penalitas, que es pena, multa. ¿Qué más? O sea, quiero decir, hay un montón de... Bueno, el portero, el cancerbero. Cancerbero. También, árbitro es árbiter, pero vamos, hay un montón de cosas romanas, incluso en el fútbol. O sea, que es lo que hablábamos al principio. En cuanto a arañas, un poquito, está Roma detrás de todo. Y ya la última para terminar. Hay un rumor Ajá. que dice que los romanos... Perdón, nunca mataron cristianos en el circo de Roma. ¿En el circo? Sí, lo he leído. ¿Eso es cierto? En el circo es que normalmente... En el Coliseo, perdón, en el Coliseo. En el Coliseo... en el Coliseo de Roma. Parece ser que no. Parece ser que no. O sea, quiero decir, no. Sí está documentado, por ejemplo, en otros coliseos, ¿no? En otros anfiteatros, sí. Por ejemplo, en el norte de África, que antes hablábamos de la África romana. Pero parece ser que en el Coliseo no está documentado. De hecho, si estuviera documentado, quedaría raro que, no sé si fue en ese hipotético renacimiento del que antes hablábamos, no me acuerdo qué papa quiso poner una fábrica de lana en el Coliseo. Entonces, pues tío, si es un sitio santo, pues no, como que no, claro. No sé, no está claro. Sí mataron cristianos, pero ni tantos, ni tan calvos, y posiblemente en el Coliseo ninguno. Pero, oye, yo entiendo al Papa que puestos a hacer un Vía Crucis en Roma, pues tronco, mejor que en el Coliseo en ningún sitio. Ya. En fin, estamos cargándonos la historia. Al final la historia, pues la historia es literatura y siempre buscamos donde hay luz, insisto. Bueno, pues ya Luz, vamos a despedir y... Sí, pues vamos a despedir ya. La verdad es que ha sido un espacio, yo creo que de los mejores que hemos tenido, súper interesante, muy divertido. Paco además escribe muy bien, tiene un tono de humor inteligente, estupendo y maravilloso. Así que yo os invito a todos a que leáis sus libros, que seguro que os va a encantar, porque todos somos romanos. De eso no me cabe ninguna duda. Yo lo tengo muy claro desde que conozco a Paco, que ya hace unos años. Así que nada, agradecerte, Paco, que hayas estado aquí. Ha sido un placer absoluto. Por supuesto, a todos los oyentes, a todos los intervinientes también. Y recordaros que cada domingo procuramos hacer un espacio para hablar de historia, que como veis tiene muchas cosas que contar y de la que tenemos mucho que aprender. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Darío, te paso la batuta y despide a nuestros amigos. Bueno, despido por supuesto a Manuel, que no sé qué le ha parecido este espacio de Roma. Me imagino que le habrán gustado. Pues mira, no pensaba entrar, pero me ha alegrado de haber entrado. Sí, no, es verdad, me lo estaba pensando porque digo, mira, yo de Roma tampoco tengo mucha idea, pero bueno, vamos a escuchar y vamos a ver qué podemos aportar o qué podemos aprender. Y yo he aprendido mucho más de lo que esperaba, y además que Paco me ha caído fenómeno. Sí, Paco es un monstruo. En persona pierdo mucho. Muy divertido. No, que va, al revés. En persona es mucho más divertido, la verdad. La persona es mucho más divertido. O sea que, fíjate. Javier. Pues bueno, yo conocí a Paco porque nos seguimos desde hace tiempo. Alguna vez quiero recordar que en algún programa de radio, pero por teléfono hemos coincidido. Me suena que sí. No había hablado con él personalmente así como hoy. Más o menos es como me imaginaba. Recomendar sus libros, que son muy buenos, y que además Paco tiene una virtud que se usa poco en el gremio. Primero, hay que recordar que Paco es historiador, no es un señor que escribe historia, no es un mero divulgador, que hay gente que lo hace muy bien, pero es que aquí estamos hablando de un señor que es historiador de verdad. Y segundo, que hace una cosa que lo han podido comprobar todos los oyentes, y en sus libros es igual, y es que sabe mezclar muy bien el trabajo serio, riguroso y científico sin necesidad de aburrir, sino todo lo contrario, siendo muy entretenido y muy divertido también a veces. Entonces, pues nada, pues yo me lo he pasado como los indios, la verdad. Muchas gracias, Javier. Bien.
Pues nada, recomendaros, por supuesto, que compréis los libros de Paco, sobre todo este último, Crónicas Rosae. Y nada, despediros hasta el próximo domingo, que vamos a traer a nuestro personaje favorito, Hernán Cortés, porque un querido amigo ha escrito un libro sobre Hernán Cortés. Así que volvemos a... Vamos, yo creo que es nuestro hit parade. Hombre. Nuestro querido conquistador. Y nada, que el amigo es Hernán Cortés. Por cierto, voy a saludar al otro Hernán Cortés que lo tenemos aquí. Pues el amigo que ha escrito el libro de Hernán Cortés es Juanjo de Lama, que estará el próximo domingo. Saludar, como siempre, a los más habituales, a Luis Miguel, a Doctora Dolor, a Don Pedro, a Óscar, que está por aquí también, a Alberto, que ya se me ha ido. Si tenemos un druida también. A Druida está ahí abajo. Qué bueno. Y bueno, y a toda la gente que se ha conectado, que bueno, que siempre son más de los que dice el cacharrito este. Luego de repente ahora aparece un montón de gente. Ya verás, Paco. No, pues fenomenal. Yo espero que os lo hayáis pasado bien. Ojalá que lo repitamos esto más veces, ahora que ya hemos conseguido triunfar sobre la tecnología. Mejor no lo comentemos, que hemos estado un mes y medio hasta que poder. Es que tengo que reconocer que mi ordenador es de mármol, ¿vale? Su ordenador es romano. Entonces, es romano del siglo I. Hasta que hemos arrancado la piedra esta, pero bueno, he secuestrado el de mi hija pequeña y eso, pues que muchas gracias, yo me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Y esto se pasa en podcast, se va a iVoox y a YouTube. En iVoox cada vez somos más, ya somos casi 1000. Jolé. Que empezando de cero hace 6 meses, creo, casi. Pues yo creo que está muy bien. Y gracias a Lenin, si habéis visto el tuit de Lenin y un vídeo que hicimos Luz y yo hace un tiempo, pues hemos subido otro montón en YouTube y ya somos más de 6.700, creo. O sea que, que bueno, poquito a poquito. También recomendaros el canal de Manuel de Libros y Lanzas, que hizo una entrevista el otro día a Esteban Mira y está muy bien. Y ojalá podamos tener Esteban Mira aquí algún día en Espacio Historia para hablar de Hernán Cortés. Voy a jugar mi carta. Yo creo que llevamos ya 5 programas de Hernán Cortés, pero bueno, ya va a ser el sexto. A este le puedes sacar lo que tú quieras, ¿eh? Este tiene un repertorio tremendo, ya no solo de Cortés, no te preocupes. Se lo merece, ¿eh? Sí. El Marqués de Oaxaca se lo merece. El Marqués de Oaxaca es nuestro hit parade y nunca le vamos a abandonar. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y hasta el próximo domingo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo.